Hola mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Les saluda a su servidor, el hermano Jonathan Bustos. Mis amigos, mis amigas, bueno, llevo un tiempo sin poder conectarme. Estuve un poco enfermo, como podrán escucharme, todavía ando un poco mal de la garganta, pero vamos a hacer el esfuerzo para poder continuar con el estudio de Daniel. Como sabrán, en esta oportunidad vamos a iniciar con la lección número 6, la cual tiene como título La caída de Babilonia. El estudio de hoy será algo muy interesante porque nos vamos a meter de lleno a las profecías del libro de Daniel y de Apocalipsis. Mis hermanos, como sabrán, nosotros no podemos iniciar el estudio de esta tarde sin antes pedir la orientación de nuestro Señor. Así que te hago la cordial invitación a que inclines tu rostro ahí donde te encuentres y pidamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar en estos momentos. Por favor, amigo mío, inclina tu rostro para pedir la orientación del Espíritu Santo. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En este momento, Señor, pedimos que su Santo Espíritu nos pueda guiar en el estudio de esta tarde, para que sea Él que hable a través de su servidor y que no sean palabras meramente de hombres, sino que sean inspiradas por el Espíritu Santo. También pido por las personas que van a escuchar esta predicación, para que puedan conocer más sobre las profecías de Daniel y así, Señor, puedan prepararse para el tiempo de angustia. De antemano, mi Dios, te damos las gracias en el maravilloso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como sabrán mis hermanos, ya observó usted que la mayoría de los productos que compramos tienen cierto tiempo de validez. Generalmente, antes de comprar algo, nos fijamos en la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Debemos tener este cuidado para evitar comprar cosas que duran poco o alimentos que perjudicarán nuestra salud. La Biblia dice que en la historia de las naciones, los imperios también tienen una fecha de vencimiento, y que es Dios quien determina el tiempo que cada uno durará. En Daniel capítulo 2, versículo 21, encontramos que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. En la lección de hoy veremos parcialmente el cumplimiento del capítulo 2 de Daniel. La estatua de varios metales, cuando la gran Babilonia, la cabeza de oro, dará lugar al siguiente reino, el pecho y los brazos de plata. Tome su Biblia y comencemos el estudio. Mis hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Acompáñame a Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Hasta qué punto, mis hermanos, el hombre puede llegar
a burlarse de Dios? ¿O hasta qué punto el hombre puede llegar a blasfemar el buen nombre de nuestro Señor? Mis amigos, la Gran Babilonia dominó el mundo por más de 60 años. Dentro de este periodo fueron 43 los años que reinó Nabucodonosor. Después de su muerte, subió al trono Nabodino, también conocido como Ladineto, yerno de Nabucodonosor, quien nombró como su corregente a su hijo Belsasar. Y fue durante el reinado de este monarca que ocurrieron los episodios descritos en el capítulo 5 del libro de Daniel. No le fueron bastante las orgías y las borracheras a Belsasar para deshonrar al Dios verdadero, sino que hizo traer los utensilios sagrados que fueron robados del templo de Jerusalén para beber en ellos. El historiador Flavio Josefo menciona que ni Nabucodonosor se atrevió a utilizar estos vasos, pero ahora su nieto Belsasar, dominado por el alcohol, tuvo la osadía de cometer esta blasfemia. Mis hermanos, actualmente estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. El Señor nos advirtió que en los últimos tiempos, como aconteció también en los tiempos de Belsasar, muchos blasfemarían el buen nombre de nuestro Señor, y no conformes con esos, harían orgías, borracheras, como lo hacía Belsasar. Actualmente, muchas iglesias están siendo profanadas por las doctrinas o por el mundo corrompido. Pero el Dios no quiere eso para su pueblo. Lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que nosotros seamos santos y seamos fieles al buen nombre de nuestro Señor. La siguiente pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿Qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? Acompáñame a leer Daniel capítulo 5, versículos 5 al 6. Y dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una con la otra. Cuando el hombre aún no se da cuenta del pecado, como lo hizo por ejemplo Judas, el hombre tiembla de miedo ante la presencia de nuestro Señor. Los impíos no pueden estar cerca de Dios porque serán consumidos. Belsasar tuvo miedo de lo que estaba viendo y aún así no podía entender qué estaba pasando. Mis amigos, en el mismo instante en que Belsasar y sus súbditos bebían con los utensilios sagrados, Dios actuó para castigar al blasfemo rey. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Daniel 5:5. Y todos fueron presos del temor al no entender el significado de aquellas palabras. También esta vez el rey mandó llamar a los sabios de la corte para que las interpretasen. Mis amigos, así como el rey Nabucodonosor en 2 oportunidades, en vez de pedir la orientación de nuestro Dios, llamó a los charlatanes. ¿Y quiénes son estos charlatanes? Los astrólogos, los adivinos, los brujos. ¿Y por qué digo que son charlatanes? Porque ellos dicen que pueden saber el futuro. Pero yo les pregunto lo siguiente, ¿el hombre puede saber el futuro? ¿O solamente Dios sabe el futuro? Efectivamente, solamente Dios sabe el futuro. Los hombres nada saben. Pero el hombre en sí mismo siempre está buscando orientación a través de los espíritus demoníacos,
los cuales trabajan para Satanás. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que seamos fieles, que seamos consagrados como lo fue Daniel. Mis amigos, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura en la pared? Daniel capítulo 5 versículos 7 al 9. Y dice: el rey gritó en alta voz: quisieran venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Como podrán apreciar, mis hermanos, el rey, como no podía encontrar una interpretación, él prometió lo mejor de lo mejor al que pudiese interpretar lo que decía las escrituras en la pared. Pero, ¿cuál fue el resultado, mis amigos? Simple. Así como ocurrió en el capítulo 2 y 4 del libro de Daniel, los sabios de Babilonia fueron nuevamente convocados para revelar el misterio. Sin embargo, como en aquellas ocasiones, tampoco tuvieron éxito. Muchos siglos después, Cristo dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Esos niños somos nosotros. Jesús, cuando vino al mundo, mis hermanos, Él no eligió como discípulos a los sabios de ese tiempo, sino que eligió a hombres que fuesen receptibles a la voz del Espíritu Santo. Eligió a pescadores, analfabetos. Pedro, por ejemplo, no sabía leer, pero sabemos que Pedro, por ejemplo, escribió la carta de Pedro y podemos ilustrar cómo el Señor obra a través de los, digamos, en pocas palabras, mis hermanos, de aquellos que son indoctos y que no tienen letras. El Señor siempre elige un pequeño remanente. El Señor no busca cantidad, sino busca calidad. Y el Señor quiere que tú seas esa calidad. No como Belsasar, que teniendo todo, llamó supuestamente a los astrólogos, a los magos. Pero ¿cuál fue el resultado, mis amigos? Ellos no pudieron interpretar lo que decía la pared. ¿Y por qué no pudieron? Es porque Satanás está limitado, porque estos hombres eran instrumentos de Satanás. Y lamentablemente para ellos no pudieron interpretar lo que decía en la pared. Amigos, la cuarta pregunta dice lo siguiente: ¿cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Leamos Daniel capítulo 5, versículo 10 al 12. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel,
y él te dará la interpretación. Mis amigos, la reina llamada por el historiador Heródoto como Nitocris conocía muy bien los episodios en que su padre, Nabucodonosor, se había encontrado en una situación tal. Por esto aconsejó a Belsasar que mandase buscar a Daniel. El profeta se refiere a Nabucodonosor como padre de Belsasar. Daniel capítulo 5, versículo 18. La palabra padre debe ser interpretada como antepasado, como el punto más alto de la dinastía, como lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Y dice: los demás hechos de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de... Esta es segunda, perdón, me equivoqué. Es Primera de Reyes, mis hermanos. Y dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Como podemos ver, un descendiente de David es llamado, o sea, un descendiente de David llamó a David como padre. Daniel reprende al rey. Antes de dar la interpretación al rey, Daniel lo reprendió severamente. Al mencionar a Nabucodonosor, Daniel le recordó al rey cómo Dios le había concedido la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Daniel 5:18. Dijo también que cuando Nabucodonosor se endureció con arrogancia y su corazón se enalteció, Daniel 5:20, Dios lo destronó y fue expulsado de delante de los hijos de los hombres, viviendo como los animales. Daniel capítulo 5, versículo 21. Entonces dijo Daniel: pero tú, su hijo, Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Daniel 5:22. Las historias del pasado deberían haber impresionado su corazón y deberían haberlo llevado a adorar al verdadero Dios, así como sucedió con su abuelo, pero por el contrario dio lugar al pecado y al orgullo y prefirió seguir su propio camino. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros elegimos seguir nuestro camino, el cual nos lleva a la muerte, a la angustia, a la aflicción, y nos apartamos de Dios? Esto no quiere decir que al seguir a Dios no vayamos a pasar por aflicciones. Daniel, por ejemplo, tuvo que pasar por muchas aflicciones cuando llegó a Babilonia, pero su integridad, su fidelidad los mantuvo siempre fiel. Y Daniel dio el ejemplo de que no importa en qué situación te encuentres, no importa en qué lugar te encuentres, te puedes encontrar en el seno del paganismo. Tu relación con Dios siempre tiene que ser intachable. Muchos han dicho que porque en ciertos lugares la iglesia se ha vuelto un poco libertina, ellos dicen que tenemos que acostumbrarnos a la cultura de esos lugares. Un ejemplo, Brasil, que es un lugar donde hay mucha hechicería. Y muchos dicen que tenemos que mezclar el dominio de nuestro Dios con el dominio de Satanás, que es el mundo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. No porque tú vivas en Brasil o vivas en los países donde hay más libertinaje, tú te tienes que acostumbrar a eso. Lot, por ejemplo, al estar en medio de los sodomitas, Lot no se contaminó con ellos. Al contrario, Lot fue fiel cuando estaba en medio de una ciudad que se complacía con el asesinato, con las violaciones. Pero Lot se mantuvo fiel
Daniel también se mantuvo fiel. Los 3 amigos de Daniel también se mantuvieron fieles. Yo te pregunto, mi amigo, ¿tú te mantienes fiel en donde te encuentres o te adaptas a la cultura? Mis amigos, la pregunta número 5 dice lo siguiente. ¿Cuál fue el pecado del rey Belsasar? Leamos Daniel capítulo 5, versículo 23. Y dice, vamos a leer el 22 y el 23, mis hermanos. Pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Belsasar fue acusado de varios pecados: falta de humildad, blasfemia, idolatría, glotonería y otros. Tuvo una excelente oportunidad, pero no la aprovechó. Al profanar los vasos sagrados del templo, Belsasar traspasó los límites de la paciencia divina y selló su propia suerte. Esta historia nos enseña que existe una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias. Mis amigos, Dios te perdona. Eso es un hecho, que Dios te perdona. Pero yo te tengo que decir una cosa. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Va a llegar un punto que la vida te va a cobrar la factura. Y lamentablemente, cuando cobra factura, el golpe que la vida te da en el estómago te hace postrarte de rodillas. Dios no quiere que seas como Belsasar o como Judas, que ellos realmente no sintieron arrepentimientos de pecados. No, mis amigos, ellos tenían miedo de las consecuencias de sus actos, pero ya era demasiado tarde para ellos. El juicio ya estaba listo. Mis amigos, Daniel interpreta la escritura. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál era el significado de las escrituras en la pared? Leamos Daniel capítulo 5, versículo 24 al 28. Y dice la palabra del Señor. Por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mis hermanos, el historiador Flavio Josefo da una explicación de cada expresión aramea con su significado. Mene, número, significa el número que Dios señaló para su reinado, los cuales se estabalan completamente y le restaba poquísimo tiempo de vida. Tekel, peso, significa que había sido pesado en la justa balanza de Dios y por haber sido hallado falto, su reinado llegó a su fin. Uparsin o Pérez, fragmento o división, significa que su reino sería fragmentado y dividido entre los medos y los persas. Mis hermanos, ¿tú estás viviendo bajo un gobierno opresor? Te tengo buenas noticias. Ese gobierno tiene una fecha de vencimiento.
Todos los reinos del mundo tienen una fecha de vencimiento. Dios muy pronto vendrá y hará juicio a sus escogidos, a los que aceptaron a Jesús. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿En qué bando te encuentras? Eso es para que tú pienses. ¿En qué bando te encuentras? La séptima pregunta dice lo siguiente. ¿Qué sucedió aquella misma noche con Belsasar? Daniel 5, versículo 30 al 31. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Aquella misma noche del banquete, el ejército de Ciro invadió Babilonia y tomó posesión del reino. Según Heródoto, las aguas del Éufrates, río que cruzaba la ciudad, fueron desviadas y el ejército invasor ingresó por el lecho del río, llegándoles el agua apenas a los muslos. En el momento en que se dio la invasión, los babilonios estaban en su festín. Cuando se dieron cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Aquella noche, Belsasar murió y Darío el Medo tomó posesión del reino. Daniel 5:30 al 31. La arqueología ha demostrado que este evento ocurrió la noche del 13 de octubre del año 539 a.C. Dios deseaba enseñar a los babilonios a reverenciar su ley. El profeta escribió, quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Jeremías capítulo 51, versículo 9. En virtud de la perversidad del corazón humano, Dios vio la necesidad de ejecutar la irrevocable sentencia. Babilonia debía caer y otro reino tomar su lugar. Mis amigos, así como pasó en la Babilonia de antaño, de los tiempos de Belsasar, la Babilonia actual también caerá. Y el estudio, así como vayamos avanzando, vamos a ir analizando lo que le estoy diciendo. Varias profecías señalan la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? Leamos Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12. Y dice, toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. ¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? Leamos Isaías 45:1. Y dice la palabra, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. 200 años antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías había profetizado en relación de la liberación del pueblo de Dios a manos de un rey pagano, el cual se convertiría a Dios, así como lo hizo Nabucodonosor. Esto nos enseña, mis hermanos, a que Dios no hace excepción de personas. No importa si el hombre es el más malvado de todos, Dios quiere rescatar a cada uno de aquellos que Él considera que son salvos y que son dignos. Pero muchos de nosotros no queremos obedecer a Dios. Mis amigos,
La otra pregunta dice, ¿cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar Babilonia? Aquí vamos a analizar, mis hermanos, que el Señor ya había profetizado que el río Éufrates se secaría. Es increíble, pero así son las profecías de nuestro Señor. Leamos Isaías 44, versículo 27 al 28. Dice, yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Esto nos ilustra lo fabuloso que es nuestro Dios y lo misericordioso que es con nosotros. El Señor, 200 años antes de que Jerusalén cayera a manos de Nabucodonosor, Él ya había profetizado que esto iba a pasar. Y también Él había nombrado el rey que iba a liberar a su pueblo. Es a decir, a Ciro. Y efectivamente, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente, omnisapiente. Él sabe todo, Él sabe el pasado, el presente y el futuro. A excepción de los charlatanes, aquellos que dicen que pueden leerte las cartas, que pueden saber tu futuro, mis amigos. Ellos no pueden hacerlo. No, mis amigos. Algunos dirán, no es que él adivinó en relación a, no sé, a un dinero que mi padre dejó en tal lugar. Amigos, miren, tienen que entender una cosa. El enemigo tiene un ángel que te está vigilando y va anotando todo lo que tú haces, todo lo que hizo tu padre. Y ese ángel es el que da la información a estos charlatanes que adoran al diablo. Mis amigos, los profetas de Dios habían dado advertencias acerca de la caída de Babilonia, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo ha sido convertida Babilonia en objeto de horror en medio de las naciones. Ante el grito de que Babilonia ha sido tomada, la tierra se estremece y su griterío se oirá entre las naciones. Jeremías 50, versículos 23 y 46. Mis amigos, esta historia tiene un paralelismo con el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar de lleno a ese estudio. Acompáñame, por favor. El libro de Apocalipsis también habla de una Babilonia que simboliza la confusión religiosa del tiempo del fin. Leamos Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y leamos Apocalipsis 17, 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El vino con el cual Babilonia embriagaba a los habitantes de la tierra, Apocalipsis 17:5, son sus falsas doctrinas, Apocalipsis 17:4. Leamos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Leamos Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15. Dice, maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de función, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar oculto, y todo el pueblo responderá amén. Leamos Ezequiel 23, 35 al 38.
Ezequiel, capítulo 23, versículo 35 al 28. Y dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado a tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún me hicieron más, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados. ¿Qué entorpece la mente y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado? Así como el pasado, las aguas del río Éufrates fueron desviadas. Apocalipsis 16:12. Leamos Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Así esta Babilonia mística también caerá. Apocalipsis 14:8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Leamos Apocalipsis 18:2. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mis hermanos, entonces el camino estará preparado para los reyes que vinieron del oriente, Cristo y sus ángeles. Ciro, en este capítulo, ejemplifica a Cristo, y la liberación de los judíos de la Babilonia antigua es una representación de la liberación del pueblo de Dios cuando finalmente sea establecido el eterno reino de Cristo. Apocalipsis 19, 11 al 16. Y dice: entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, mis amigos. Así como pasó en los tiempos de Babilonia de antaño, la Babilonia actual, es a decir, el Vaticano, en donde mora el anticristo, que es el Papa, caerá. Mis hermanos, si hay algún hermano que pertenece a la Iglesia Católica, quiero que sepan que lo que estoy diciendo no es un ataque hacia su persona. Usted es una joya preciosa para Dios. Pero los que están en la cabeza, lo que son los líderes, ellos están corrompidos, y ellos son los que están desviando a la iglesia de Dios hacia la perdición. Mis hermanos, el Señor dice: salgan de ahí, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. El Señor quiere que tú salgas de esas idolatrías, de esas adoraciones a las imágenes. Él quiere que tú seas salvo, pero es necesario que tú tomes una decisión. Mis amigos, ¿cuál es el último llamado de Dios a la humanidad?
Leamos Apocalipsis 18:4. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así como te había dicho, mi amigo, Dios quiere que tú salgas de Babilonia, quiere que tú salgas de esas idolatrías, de esa adoración a imágenes, de esas falsas doctrinas. Mis amigos, salir de Babilonia es alejarse de los errores y tradiciones que hoy se enseñan en muchas dominaciones religiosas y seguir únicamente la palabra de Dios. Jesús declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y más aún, yo soy la verdad y la vida. ¿Cuál será tu decisión, mi amigo? Después de estudiar acerca de la caída de Babilonia, y después de haber descubierto todo el simbolismo que ella representa, deseo tomar la siguiente decisión. Confiar plenamente en las Escrituras, pues las profecías se cumplieron con exactitud. Estudiar con oración y fervor todas las enseñanzas de la palabra de Dios, para no ser embriagado con el vino de Babilonia. Buscar sabiduría y gracia del cielo para compartir con otros la verdad que estoy aprendiendo. Mis amigos, lo que el Señor desea en este momento es que tú te salves, que tu familia se salve, pero es necesario que tomemos una decisión. No seamos como Belsasar. Belsasar cayó, Belsasar pecó, Belsasar murió. Y lo más probable es que Belsasar resucite en la segunda resurrección, así como muchos de aquellos que no quisieron seguir a Dios. Mi deseo en este momento es que no sea ese resultado para tu vida. Mi deseo es que tú tomes una buena decisión para la honra y gloria de nuestro Señor. Sin decir más, mis hermanos, me despido sabiendo que el Señor hará milagros en tu vida, pero sé paciente. Primero que todo, estudia la Escritura, escudriña y busca la verdad, y no sigas justificando la mentira. Honra a Dios por sobre todas las cosas. Mi amigo, siempre digo esto, si hay algún hermano que necesite que oremos por él, por favor, póngalo en los comentarios y ahí estaremos orando por usted. También quisiera hacerte una cordial invitación a que te suscribas al canal de YouTube, el cual se llama @los2testigosfieles. Vamos a ir subiendo los videos a ese canal como también en el canal de Facebook. Mi amigo, tú al darle me gusta y al compartir, nos estás ayudando a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos con un me gusta y compartir con tus amigos. Muchas gracias, y antes de finalizar, me gustaría orar por ti. Inclina tu rostro ahí donde te encuentres. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Dios, porque siempre nos escuchas, siempre estás pendiente de nosotros. Nos has dado las profecías para que no estemos en oscuridad. Te pido, Señor, por las personas que escucharán la palabra que se está predicando en este momento, para que puedan conocer y para que ya no sean más engañados. Te damos las gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, y como siempre les digo, Maranata, nuestro Señor Jesucristo ya viene.